Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Bueno, la idea de este video es responder algunas consultas que hicieron en el foro con respecto al texto de Wright Mills sobre la promesa, específicamente la promesa de la imaginación sociológica. Allí, como habrán podido ver en los materiales que subimos, Mills está preocupado por una situación que él diagnostica de su época, que es un problema que atraviesan hombres y mujeres, eh, donde él evalúa que estas personas sufren un malestar que tiene que ver con el contexto histórico, pero que no pueden tomar conciencia de que eso que les está sucediendo, de que esos malestares que sienten en realidad no tienen que ver con características de orden individual, sino que tienen que ver con su contexto social e histórico. Porque aquí habría que empezar a desgranar un poco qué es biografía, qué es historia y qué es sociedad. La biografía para Mills, y es un concepto sociológico, también es una técnica de investigación, tiene que ver con aquello que nos hace particulares y únicos como individuos, es decir, eh, la secuencia de experiencias y de vivencias que forman mi biografía particular de ningún modo se asemeja a las secuencias de vivencias que ha atravesado cada uno de ustedes. Es decir, cada biografía, cada historia de vivencias y de experiencias es única. Pero no solo somos seres únicos, sino que también somos seres sociales, hemos nacido en una sociedad, de modo que también estamos atravesados, atravesadas y condicionados, nuestra vida, nuestra experiencia ha estado y está condicionada por la sociedad en la que vivimos. Mills evalúa en su contexto que las personas no logran darse cuenta de que los malestares que atraviesan están íntimamente ligados a lo que sucede en su contexto social y adjudican muchas veces la causa de los problemas que atraviesan a razones de índole personal. Esto tiene mucha relación con el tema de Marqués. Recuerdan que allí Marqués hablaba del señor Timoneda y la vida cotidiana del señor Timoneda y en un momento decía, bueno, desnaturalicemos, ¿no? Esto que le pasa al señor Timoneda le pasa porque vive en una sociedad, en un contexto histórico determinado. Y no hay nada en su individualidad o en su vida biológica que haga que las cosas son así. Esta especie de toma de conciencia respecto de que lo que nos pasa en realidad tiene que ver con un contexto histórico y social en el que vivimos, ¿no? Aquí uno podría encontrar una afinidad entre el texto de Márquez y el texto de Mills. Para Mills, lo que necesitan estas personas que adjudican, y aquí también hay una relación con el texto de Bauman, ¿no? Estas personas adjudican lo que les pasa a intencionalidades individuales y no pueden ver que en realidad hay una trama, una red de interdependencia, preguntaba un compañero en las consultas del foro de la clase pasada, que explica el porqué de las situaciones que atravesamos. Entonces, también allí hay una relación con Bauman. Esta capacidad de la que habla Mills, de poder conectar nuestra particularidad como seres humanos y la estructura social, ¿no? Acá vamos a profundizar qué es la estructura social en unos minutos. La sociedad y la historia en la que vivimos, esa capacidad se llama imaginación sociológica. Eh, es importante imaginarnos sociológicamente. Es importante vernos como seres humanos, no solo como personas únicas e individuales, sino
como producto de un contexto y de tratar, es importante, de tratar de explicarnos lo que nos sucede en la vida cotidiana como producto de la sociedad y de las problemáticas que vivimos como seres históricos, como seres sociales. Es una especie de impulso a una toma de conciencia respecto de cómo estamos y dónde estamos parados y paradas, ¿no? Porque allí en el texto también, y que también se relaciona con los textos anteriores que vimos, hay un ideal de transformación. Si yo sé dónde estoy parada en términos históricos y sociales, voy a poder transformar mi realidad. Si estoy a ciegas, si no sé y si adjudico todo lo que me pasa a motivaciones individuales, a intencionalidades, no voy a poder transformar efectivamente esa realidad. Esa toma de conciencia respecto de nuestra situación histórica y social, una especie de socioanálisis, ¿no? Nos socioanalizamos respecto de dónde estamos parados en el mundo histórico y social, es una herramienta no solo de las ciencias sociales, sino algo que Mills propone para cualquier persona que desarrolle cualquier profesión y para las personas en la vida cotidiana. ¿Qué características tiene esa imaginación sociológica? Bueno, aquí había una pregunta que hacía referencia a distinguir o poner en relación nuestras inquietudes personales respecto de la estructura social. Em, Dos cosas. Inquietudes personales y problemas públicos, dice Mills, es una distinción muy importante que nos ayuda a entender qué es la imaginación sociológica, y ustedes lo tienen allí, esa distinción, en la guía de preguntas. Una inquietud personal es algo que afecta a un individuo, y un problema público es justamente una cuestión que afecta a la estructura social o histórica en un contexto histórico determinado, en un contexto determinado. El ejemplo que da Mills y que para mí es muy, muy claro es el del desempleo. Si en una ciudad solo una persona está desocupada, uno podría decir y podría explicar esa situación a raíz de algo que tiene que ver con su vida individual. Sin embargo, si en una ciudad el 20% de la población está desocupada, ya tendríamos que hablar de un problema público. Y entonces, bueno, esto es un discurso que nos es muy cercano aquí en Argentina, ¿no? Muchas veces se escucha decir desde el sentido común o desde los medios de comunicación que tal persona, que tal grupo social se caracteriza por no querer trabajar o que son vagos o haraganes, etcétera, cuando en realidad, si miramos el contexto histórico, es un contexto de desocupación donde, vamos al caso del menemismo, ¿no? Que hubo un proceso de desindustrialización. En ese proceso histórico había un objetivo económico muy concreto, que era el cambio de la estructura productiva a favor de la especulación financiera, es decir, que se cerraron muchas fábricas, las fuentes de empleo disminuyeron, y ahí si una persona está desocupada no podemos decir es un vago, es un haragán, no quiere trabajar, no podríamos desde el punto de vista sociológico, adjudicar una motivación individual, sino que lo que tenemos que tratar de hacer respecto de cómo pensar es imaginar sociológicamente. Y en este caso particular del menemismo, que le doy como un ejemplo muy al pasar, porque bueno, hay mucha bibliografía al respecto, eh, lo importante es pensar que detrás de eso hay un modelo económico que apunta específicamente a dejar y excluir a gran parte de la población de su inserción en el sistema productivo.
Eso es imaginar sociológicamente. Ahora uno puede decir, bueno, la persona siente un malestar, está deprimida porque no puede encontrar trabajo. Bueno, Mills, ¿qué le diría? Que trate de ubicarse en el contexto social y que no adjudique la razón de su malestar a una característica individual, sino al contexto social en el que está viviendo, que en cierta forma lo o la excede. Ese es interesante, por eso el ejemplo de la desocupación, del desempleo, para entender la diferencia entre inquietudes personales y problemas públicos. Eh, Eso por un lado, respecto de las inquietudes personales. Ahora, ¿a qué nos referimos con estructura social? ¿Por qué? Porque es importante la pregunta que formularon, porque la idea de estructura social es una noción central para la sociología y para las ciencias sociales en general. Em, y allí la vamos a ir desarrollando, como les decía, a lo largo del cuatrimestre. Pero allí Mills dice que cualquier analista clásico, para tener imaginación sociológica y ubicarse en su contexto sociohistórico, debe responder tres tipos de preguntas. No tengo el número de página aquí porque tengo un material viejo, pero voy a leer las tres preguntas o los tres tipos de preguntas que Mills considera que son necesarias y que es necesario formular para desarrollar esta imaginación sociológica y que lo han hecho los analistas clásicos también, es decir, los sociólogos clásicos. El primer tipo de pregunta se refiere a la estructura de esta sociedad en su conjunto. Dice, ¿cuál es la estructura de esta sociedad en su conjunto y cuáles son sus componentes esenciales, cómo se relacionan entre sí y cuál es la organización social? La idea de estructura social refiere a la distribución de grupos al interior de una sociedad. Y básicamente parte de la idea de que vivimos en sociedades asimétricas, vivimos en sociedades donde claramente no somos iguales, sino que existen las desigualdades sociales. Hay grupos que acumulan toda la riqueza, mientras por otro lado hay también grupos sociales que están desposeídos de muchos bienes materiales y, como diría un autor que veremos más adelante, acumulan miseria, ¿no? Entonces, la estructura social básicamente refiere a la estructura de clases sociales. También se piensa en términos de, dependiendo de la tradición, porque ya vamos a ver también que en sociología hay muchas tradiciones que piensan el mismo tema y hay distintas posiciones para pensar los mismos temas. Entonces, la estructura social refiere a las distintas posiciones o los distintos grupos que conforman la sociedad. Uno podría decir, bueno, en Argentina, ¿qué clases sociales tenemos? Tenemos clases bajas, medias, media alta, ¿no? Entonces, el primer elemento para Mills a preguntarse si una persona quiere tener imaginación sociológica y necesita desarrollar esa imaginación sociológica es pensar y preguntarse cuál es la estructura social particular de la sociedad en la que vive. Y cada una de ustedes podrá preguntarse, bueno, ¿cuál es la estructura social de Argentina en este momento? ¿Cómo ha sido antes? ¿Cómo cambió? ¿Cómo va cambiando en los distintos periodos históricos? ¿Qué clases sociales? Si uno agarra las estadísticas, por ejemplo, de cómo algunos sectores medios han bajado al sector medio bajo, ¿no? Entonces, incluso la estructura de clases, la estructura de la sociedad, sufre transformaciones a lo largo de los distintos periodos históricos. Así que bueno, digamos, esta es una pregunta que nos podemos responder de modo muy escueto, pero también de modo muy profundo. ¿Qué lugar ocupa esta sociedad en la historia humana? También podríamos preguntarnos, Argentina, ¿qué lugar ocupa
en la historia de la humanidad, con respecto al capitalismo, con respecto a los países del llamado primer mundo. Allí también había una pregunta que habían formulado: ¿cómo nos afecta la historia y el presente? Es decir, somos seres que hemos nacido en una sociedad que tiene una historia, pero también estamos atravesados por el contexto histórico actual. Es decir, que no solo tenemos que pensarnos como seres que formamos parte y hemos nacido en una estructura social, y cada una podrá ubicarse, de hecho, en un lugar de la estructura social, que por supuesto es asimétrica, ya la voy adelantando, es una sociedad que se caracteriza por desigualdades. Em, Sino que también debemos ubicarnos en un periodo histórico, y ahí una podría empezar a analizar cuál es la historia de Argentina, cómo se han dado los procesos históricos en el país en el que vivimos, etcétera. Es decir, que el elemento de la pregunta por la historia también es algo que hay que tener en cuenta a la hora de imaginar sociológicamente. Y por último dice Mills, y esto la verdad es que para la época es bastante interesante que esté planteado: qué tipo de hombres y mujeres prevalecen en esta sociedad y en este periodo histórico en el que vivo, ¿no? Y allí, perdón, la pregunta es una pregunta por las relaciones de género, ¿no? ¿Cómo se dan las relaciones de género entre hombres y mujeres en el actual periodo histórico y en la sociedad en la que estoy viviendo? Bueno, aquí en los últimos años en Argentina hemos tenido muchos acontecimientos atravesados por luchas políticas de género, específicamente del movimiento feminista, y entonces eso es importante y también nos ubica como sujetos individuales, como individuos con biografía, en un contexto muy particular, que si uno se traslada a otra sociedad donde esos debates y esas transformaciones no se dieron, el contexto sería otro, ¿no? Por eso es la idea de si al señor Timoneda lo trasladamos a otra sociedad, su vida hubiese sido distinta. Bueno, la nuestra también hubiese sido distinta si la quitamos y la llevamos a otro contexto donde, por ejemplo, estas discusiones que se dan en la actualidad en Argentina respecto de las diferencias de género no hubiesen estado presentes. Entonces, allí me parece importante la idea de estructura social que surgió en las preguntas, y cómo es importante conectar, pero no solo con la estructura social. Por eso quiero dejar, y les hice referencia a estas tres preguntas, sino también con la historia y con los tipos de hombres y mujeres, con las relaciones de género de la sociedad particular en la que estamos viviendo. Em, ¿Qué es lo que, y aquí viene la idea de etos? El etos sería un estilo de pensamiento, de hecho en el texto lo mencionan como estilo de pensamiento que se impone, y aquí ya en el texto de Mills hay una crítica a las ciencias sociales de su contexto histórico. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, en los 60, que es donde Mills empieza a pensar estos temas, hay un interés y hay una ciencia que Mills sostiene que está burocratizada. ¿A qué se refiere con burocratizada? Que está más interesada en pensar técnicas para medir el mundo social, y aquí cuando hablamos de medir el mundo social, nos referimos a encuestas, estadísticas, digamos, una perspectiva que lo que intenta justamente es, bueno, de hecho, justo el otro día estaba leyendo un texto de una crítica, porque esto es una crítica muy de época de la sociología en Estados Unidos, que estos sociólogos, sociólogas son homo metrum, es decir, que están simplemente interesados y que están solamente guiados por medir y aplicar métricas a la vida social. Uno podría, y de hecho son tradiciones que existen en la actualidad, de la medición
de la sociedad, la medición constante de la sociedad, como les digo, a partir de estadísticas, estudios de opinión pública, estudios de marketing, etcétera. Y Mills esto lo ve como algo que en cierta forma atrofia la forma de pensar o trivializa o se pierde el contacto con las realidades concretas, con las realidades en las que está interesado Mills, que son las realidades de la historia, de las diferencias de clases, y muchas veces cuando se trata de medir y de matematizar las realidades humanas con estadísticas, se pierde la idea de clase social, se pierde el matiz de los contextos históricos particulares. Así que cuando se habla de etos en las ciencias sociales, Mills se refiere a un pensamiento, a un estilo de pensamiento dominante en las ciencias sociales de su época, que está más preocupado por desarrollar técnicas para medir, perfeccionar encuestas, perfeccionar métodos estadísticos, etcétera, para medir la vida social, que en realizar estudios más de tipo cualitativos, donde se indague cuáles son los significados culturales e históricos en cada contexto particular. Esta distinción respecto del abordaje que Mills plantea, digamos, habría como una distinción entre un ethos, que es el que domina en las ciencias sociales de su época, más cuantitativo, más burocrático, y otro más cualitativo que apunta a reponer la historia y la sociedad en el fenómeno que se está queriendo analizar. Esa distinción la vamos a ver más en profundidad en la clase número 3 con respecto a lo que plantea Gulnar de una división que atraviesa las ciencias sociales. Simplemente lo dejo sugerido para que se entienda y ya planteé las relaciones con la clase 1 y dejo planteadas las relaciones con la clase 3. ¿Por qué? Porque este ethos, este estilo de pensamiento matematizador, burocratizante, que Mills ve en su contexto intelectual, debe ser superado por una imaginación sociológica que valore los significados históricos, culturales y sociales que entran en juego a la hora de explicar un fenómeno social determinado. Bueno, espero haber contestado las dudas. Seguimos con la clase número 3. Traten de pensar la clase número 3 y el texto de Gulner en el contexto de esta crítica que hace Mills a las ciencias sociales de su época, porque la crítica es la misma que retoma Gulner para pensar su sociología reflexiva. Bueno, espero que haya sido de utilidad, les mando un saludo y espero que se encuentren todos y todas muy bien.